Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Respuestas Reiki, un podcast pensado para responder dudas, para resolver inquietudes, ¿no? Que muchas veces surgen al desarrollar esta terapia tan maravillosa que es el Reiki. Yo soy Eliana, tu maestra de Reiki registros acásicos, de también terapias energéticas. Soy terapeuta holística y una amante y una entregada al servicio de la canalización energética. Que bueno, humildemente, como dije ya, quiero compartir un poquito lo que sé y lo que la experiencia me ha brindado. Pero eso no quiere decir que lo sepa todo, así que aquí tienes el espacio para dejar tu comentario, aportar más información si yo no lo he dicho todo o simplemente me puedo haber equivocado o confundido. Tienes ahí el espacio, puedes opinar, puedes apoyar con un comentario este podcast, cosa que se agradece muchísimo. No sabéis el valor que tiene para mí ver esa conversación, ¿no?, que podemos tener, que hace que incluso yo no sienta que estoy aquí haciendo honestamente un monólogo. Y dicho esto, quiero ir al grano porque el tema de hoy es un poquito largo y no sé si sabré resumirlo correctamente para daros toda la información que quiero daros. El tema que voy a sacar hoy, honestamente, no es un tema que me pregunten mucho, pero yo creo que es bastante relevante porque es una pregunta que hago más yo. Vamos a hablar de linajes y de tipos de Reiki. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué significa y qué diferencia hay? Cuando hablamos de linaje, no hablamos de tipo de Reiki. Y cuando hablamos de tipos de Reiki, no siempre hablamos de linaje. ¿Qué es el linaje? El linaje es de dónde viene tu Reiki. O sea, de dónde viene la línea de Reiki que estás aprendiendo. ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién enseñó a tu maestro? ¿Quién enseñó al otro maestro? Y así, hasta que llegamos a Mikao Usui. A día de hoy, bueno, pues no sé, igual eres el 11º, el 12º linaje, ¿no? Imaginaros que esto, bueno, pues sí, tampoco es que sea muy antiguo porque el Reiki nace en 1922, ya es algo que por suerte, vamos a decir, se ha ido transmitiendo mucho, muchísimo. El Reiki, eso sería lo que corresponde a los linajes. Cuando buscamos linajes de Reiki, normalmente lo que vamos a ver es como un árbol genealógico, vamos a decir, de maestros que han ido transmitiendo las enseñanzas de Mikao Usui. Cuando hablamos de tipos de Reiki, lo que vamos a encontrar son diferentes nombres que ha recibido el Reiki de Mikao Usui debido a que a las diferentes escuelas que lo han promovido, a los diferentes maestros que lo han modificado, transmutado, evolucionado. Así que una vez más vamos a entrar en el tema del Reiki como una técnica que evoluciona, que se transforma y que se adapta constantemente. Reiki no es un dogma, Reiki no se replica al pie de la letra. Reiki evoluciona, se adapta y se recrea constantemente. ¿Gracias a qué? A que la mayoría de los maestros, incluso su maestro original, que es Mikao Usui, nos enseña que la elevación de la conciencia también es parte, o sea, que parte de la evolución de la conciencia, vamos a decirlo, lo voy a decir mejor, es la investigación y el estudio. Con lo cual, ya si el maestro original era un filósofo, un estudioso y un investigador, pues nosotros deberíamos seguir su ejemplo y deberíamos entender que por eso, gracias a eso, Reiki evoluciona. Y hay muchas cosas que parece que no son Reiki, pero sí que lo son. Y hay que, sobre todo, no creer a la primera, investigar bien y entender bien de qué se está hablando para poder opinar. Yo obviamente estoy totalmente en contra, pero esta es mi opinión personal y respeto que tú pienses distinto, en que el Reiki se dogmatice y se tradicionalice. ¿Por qué? Porque creo que Reiki es algo subyacente en cada ser humano y que simplemente gracias al maestro Mikao Usui hemos conseguido una llave, un camino para llegar a él, pero es algo que ya vive en nosotros, independientemente a ser iniciados o no ser iniciados. El maestro Mikao Usui nos ha dado la posibilidad de abrir este canal, de llegar a este canal no practicando de manera con devoción, ¿no?, total, lo que son las prácticas energéticas y meditativas,
que antaño se practicaban. Usui, recordemos que él llega a su satori, a su iluminación, no porque estaba buscando un sistema para enseñar a los demás, sino porque él mismo quería llegar a su propia iluminación, ¿no? ¿Y qué pasa? Él se tuvo que meter tuvo que entrar en un monasterio tibetano con lamas y con personas que realmente, bueno, pues tenían una gran sabiduría y una gran disciplina, sobre todo. Pero no todos estamos en esa situación hoy en día. Y yo creo que al fin y al cabo lo que se dio cuenta el maestro Usui, y ahora voy a decir por qué, es que esto es algo que debería estar al alcance de muchas más personas, no solo permanecer en el hermetismo y permanecer bajo la custodia de unos pocos. Y no lo ha corrompido, y eso no lo ha corrompido, sino que le ha permitido que evolucionar y readaptarse a las diferentes épocas y a las diferentes frecuencias energéticas que estamos viviendo, porque el mismo ser humano, el mismo mundo evoluciona constantemente, ¿no? Y todo lo que no evoluciona en esa misma línea, al final se queda obsoleto. Me ha dado pena escuchar a personas que dicen el Reiki está obsoleto. El Reiki como tal no está obsoleto porque el Reiki siempre sigue siendo Reiki. Es lo mismo que te imagines al ser humano del 1400, ¿no? Y digas el ser humano está obsoleto porque existe desde el 1400. El ser humano ha evolucionado, ¿vale? Con eso todo el conocimiento y las técnicas energéticas. Reiki, como tal, es una técnica que ya existía incluso antes de Mikao Usui, ¿vale? Ya existía Reiki antes de Mikao Usui. Lo que pasa es que Mikao Usui ha sido una persona que ha tenido, digamos, la generosidad de compartirlo y de adaptarlo y de encontrar a las personas idóneas en su camino que permitieran esta difusión al mundo, ¿no? de este potencial, del redescubrimiento de este potencial del ser humano. Algo que estaba totalmente blindado. Cuando él se ve en la situación de esto de impartirlo, de compartirlo, él esto no lo tenía en sus planes, ¿no? Él recibe esto. Y es como cuando uno desarrolla algo y dice, bueno, ¿y ahora cómo enseño esta técnica? ¿No? Hay gente que tiene ese poder o esa posibilidad, ¿no?, de crear algo. Y cuando uno tiene que empezar a darle forma para ser enseñado, es otro proceso, es otro camino, otro aprendizaje. Y en este caso, bueno, pues los textos que han llegado a mí me han contado de que él ha tenido que consultar libros, ¿no?, que le permitieran esta forma de estructurarlo, vamos a decir, ¿no? De darle una forma, de darle una estructura, me refiero a decir, bueno, pues esto se va a enseñar así. Cuando él forma a sus primeros alumnos, entre ellos el más conocido, uno que más conocemos cuando nos formamos en Reiki, que es Hayashi, el mismo Hayashi, al formar la primera escuela de Reiki, la Reiki Alliance, pues se da cuenta, ¿no?, de que la gente que está fuera de los monasterios tibetanos no tiene esa facilidad, esa comprensión que puede tener un monje por su elevación de la conciencia, por su nivel espiritual, su conexión, ¿no?, y su concentración y su devoción. Así que él es el primero que empieza a buscar formas de adaptar y el que empieza a romper con esas estructuras, digamos, iniciales del Reiki. Yo creo y me imagino que no lo habrá hecho como una manera de corromper, sino como una manera de difundir y de evolucionar el Reiki que le había facilitado su maestro original. Del mismo modo, rompe otra estructura y muestra, ¿no?, esta evolución cuando se inicia a la señora Takata como la primer maestra mujer, ¿no?, viniendo de una religión, sobre todo en un país que tiene muchas religiones y que, bueno, pues que es estoísta sobre todo, teniendo en cuenta que en el estoísmo esto era imposible, una mujer maestro, en este caso, ¿no? Lo digo así, que suena muy raro y para muchos muy feo, pero bueno, maestra, Reiki era algo. Y es la señora Takata, aparte de otros, ¿vale? No fueron los únicos, estos son los más conocidos por nosotros, que sacan de Japón el Reiki.
Takata incluso primero va a Hawái y luego va a California, a Estados Unidos. Y desde ahí y desde esos viajes es como ella también va readaptando y transformando el Reiki. No voy a entrar en la historia de cada uno de estos maestros y de cómo fue transformando. Pero cada maestro ha transformado, ha aportado algo de su bagaje, de su experiencia, de su propia visión. Lo ha hecho con una base de investigación, de práctica, de mucha práctica, de mucho estudio de la filosofía y de varias filosofías. O sea, no es un capricho, no ha sido a capricho, ¿vale? Incluso estos maestros han formado a otros maestros que han también retransformado y recreado aún más el Reiki. Y de ahí obtenemos algunos linajes que son los que mantienen sobre todo en mayor parte la esencia del Reiki, con sus símbolos sobre todo, con su estructura, donde en la gran mayoría prevalece la evolución espiritual y el camino de la espiritualidad y el desarrollo personal. Esto hace que no sean Reiki de pim pam pum, te sintonizo y ya estás formado, sino que es un camino. Por eso Reiki se tarda tanto en hacer, porque la evolución espiritual es un camino que lleva tiempo. Por más que yo haga con mis alumnos una charla, luego les dé el manual o al revés, les sintonice y luego también, bueno, pues les acompañe, ellos realmente el Reiki lo integran en un camino a lo largo de un tiempo. Pueden ser meses, años. Eso depende de cada uno, de las vivencias, del bagaje, del potencial de cada uno. Por eso Reiki es un camino. Por eso Reiki no se puede enseñar tan rápidamente y pim, 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 venga, los 4 niveles, así, a lo loco. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque prevalece la evolución espiritual. Sí, también eso ha sido transformado, ¿no? Dicen los textos más antiguos o los documentales, ¿no? Donde pues que Usui no hacía separación de niveles. ¿Pero por qué? Porque él iniciaba gente que estaba en el monasterio y esas personas ya manejaban una evolución y una frecuencia, vamos a decir, que no era tan impactante en sus vidas como lo puede ser para una persona del mundo occidental que tiene muchos retos que superar, que no tiene esa concentración, esa paz mental, esa devoción, ¿vale? Que no puede estar meditando 5 horas al día, o 12, o 10, o hacer ayunos largos y entregarse con devoción a esto. Y así pues es como Takata también, ¿no? Takata enseñaba primer y segundo nivel juntos y tercer nivel y maestría juntos. Y otros maestros, como por ejemplo discípulos de ella, alumnos de ella, me gusta más decir, como Orishi, que es uno de los creadores del Reiki Rollo, que es uno de los Reikis que también escuchamos a diario, ¿no? Es un Reiki que podéis, yo tengo muchas alumnas que he iniciado un segundo nivel, pero el primer nivel lo tienen de este tipo de Reiki, o Reiki Shoden, o Reiki tibetano. Yo, por ejemplo, he sido iniciada en el sistema Usui tradicional japonés, ¿vale? Que el mío viene del Reiki Gendai, que Reiki Gendai es del linaje de una alumna de Takata, ¿vale? Que es Lei Furumoto, ¿vale? Lei Furumoto, a su vez, hizo, no hizo, es una forma de decir, inició a otras alumnas, muchas de otras corrientes también filosóficas, como es una maestra india que se llama, creo que, a ver, aquí tengo el apunte, lo diré mal, seguro. Una maestra india. Inició una persona que era india y que creó a partir de estas enseñanzas lo que se llama el Osho Reiki. ¿Y qué hace el Osho Reiki? Mantiene, fusiona los aprendizajes del Reiki tradicional, digamos, del Reiki que enseñaba la señora Takata, con la filosofía de Osho. ¿Entendéis? El Reiki evoluciona, el Reiki se adapta. Siempre que se mantenga el Reiki original y se tenga en cuenta este camino espiritual, estamos hablando de estos linajes. Y siempre que haya un maestro
de Reiki anterior de estos linajes, estamos hablando de Reiki del linaje original. Hay una estructura y una base que todos tenemos que tener cuando hablamos de otros Reikis, ¿no? Luego ya tenemos lo que son transmutaciones de la energía Reiki. Cuando llegamos a las transmutaciones de la energía Reiki, estamos hablando de otro tipo de Reiki y de otros linajes, de otros ¿qué? Maestros. La gran mayoría que os pone en los textos de formación. Es necesario tener maestría Reiki, es necesario tener primer y segundo nivel de Reiki o hasta tercer nivel de Reiki, de cualquiera de los linajes originales, o sea, de los más básicos se refiere, ¿no? De los menos transmutados, como pueden ser, por ejemplo, el Reiki Gendai, que es el Reiki del que viene el sistema tradicional japonés, que es uno de los más modernos. Incluso, para vuestra sorpresa tal vez, lo fue para la mía, en Japón no estaba bien visto que se practicara el Reiki, entonces la mayoría de las personas no lo difundía, no se hablaba de Reiki en Japón. Cuando esto evoluciona en el mundo occidental, la mayoría de los maestros que empiezan a practicar Reiki en Japón vienen del occidente porque han aprendido el Reiki occidental, o sea, para que veáis. No todos, pero obviamente en la documentación y en la base de datos que yo he manejado, estaba este dato, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Y de hecho, esto lo he escuchado en muchas charlas de maestros reikis que dicen, que cuentan esta historia, ¿no? Que hay muchos, incluso japoneses, que practican el reiki en Japón y que no utilizan los métodos que se enseñaban originariamente ahí mismo, sino los occidentales. Así nace, por ejemplo, también el Reiki Karuna, ¿no? Que es un Reiki que viene de la mano de William Lee Rand, que también es el creador de lo que conocemos hoy como el Reiki Usui tibetano, ¿vale? Este alumno de Takata, pero que él, con un grupo de investigadores, desarrolla estos Reikis. O sea, lo desarrolla con años de investigación, de meditación, de prueba, de experiencia, de probar cómo la energía se transmuta. Hay otros alumnos que han desarrollado otros Reikis que no han prosperado tanto, y cuando digo que no han prosperado tanto, digo porque no han sido muy difundidos a nivel mundial y no se conocen demasiado, ¿no? Como puede ser el Rakukai Reiki o como puede ser el Reiki a ver, lo diré bien, Shinkeido, o puede ser el Reiki, bueno, el Teramai, yo sí que he escuchado el Teramai Shinchen o el Teramai, o sea, que es el Teramai, el Rakukei, son Reikis, nombres de Reikis menos conocidos, que nos suenan menos, pero que todos vienen de la mano de los maestros iniciales, ¿vale? Como son Hayashi, Takata o discípulos de segundo ya del linaje directo de Takata. ¿Vale? Estos métodos, gracias a todos estos tipos de Reiki y de estos métodos, es como hoy nosotros mismamente encontramos que el Reiki fusiona y se fusiona fácilmente con diferentes herramientas. ¿Gracias a qué? Gracias a estos maestros, a estos linajes que venían con un bagaje, ¿no? Y que han sabido integrar la sabiduría de los cristales, la sabiduría del péndulo, de la radioestesia, la sabiduría de las filosofías hinduistas, la sabiduría de la meditación, ¿no? Siendo también un tipo de Reiki. Hay un tipo de Reiki, a ver, creo que lo tengo apuntado por aquí. Hay un tipo de Reiki que solo se basa en la meditación, ¿no? También incluir a los 4 elementos, ¿no? Como el Teramai, ¿no? Que trabaja e inicia en estos 4 elementos. Bueno, ahora no lo encuentro, perdonadme, pero bueno, yo sé que lo tenía por aquí, a ver si luego puedo hacer algún contenido. Y voy a empezar a ver, voy a ver si puedo empezar a subir contenido al blog para que muchos de vosotros tengáis esto por escrito y textos por escrito, que a veces, bueno, pues os escapa menos a la hora de tener que estudiar un poquito más este tema, ¿no? Y yo también divago menos. Bueno, pues
Esto es lo que quería compartir hoy, ¿no? Porque bueno, luego nos encontramos con el Reiki angélico, el Reiki egipcio. Aunque no lo creáis, el Reiki egipcio viene de uno de los linajes, de los primeros linajes a través de, en este caso, de Takata también, donde, bueno, pues lo que hace es combinar todo lo que son los símbolos. O sea, lo que hace es agrega al sistema de Reiki símbolos egipcios, ¿vale? Y algunas prácticas que ya se hacían en Egipto muy parecidas a las que maneja el Reiki japonés. ¿Mm? Atención, ¿eh? Atención porque para mí es muy llamativo. ¿Por qué? ¿Por qué es muy llamativo? Y porque eso te da la pauta de que Reiki como tal ya existe desde antes y que de otras maneras es como cuando hablamos de que los egipcios manejaban la astrología y también lo manejaban los aztecas, los mayas, los incas, que están en otro hemisferio, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es como una sabiduría, una maestría interior del ser humano, un saber que no pertenece a nadie, ¿no? Que pertenece al propio universo. Eso es lo que a mí por lo menos a mí, como que digo, wow, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo esto es del ser humano? Esto es nuestro. Esto habla de nuestra multidimensionalidad. Habla de nuestra fractalidad energética. Nos reconoce. A mí por lo menos me hace sentir y confirmar eso, ¿no? Y bueno, para terminar este podcast este episodio, bueno, pues yo quería preguntarte si conoces, ¿no? Si conocías todo esto que estoy contando, si conoces otros tipos de Reiki, si hay alguno que se me haya olvidado. Lo más importante, sobre todo, es que cuando vas a estudiar Reiki tengas en cuenta, primero, que tengas una base de Reiki de los linajes originales, como los tibetanos, el Shoden, perdón, el Teramai, o que tengas un Reiki del sistema tradicional japonés, o Reiki Gendai, o Reiki Ho, que son Reikis realmente que hacen hincapié en la evolución espiritual, que tienen un tiempo de formación y que una vez que manejes bien la técnica con ellos y tengas esos pilares fuertes, esas raíces más sólidas con la técnica, pues ya te puedas lanzar a reikis, como digo yo, más express, como son el reiki, mismamente el kundalini, que yo también lo enseño, que es bastante más largo en relación a otros sistemas, pero que no hacen otra cosa más que transmutar la energía reiki. O sea, trabajan con la transmutación de la energía de reiki. Es decir, toman la energía cósmica y la transmutan, como el reiki angélico, como decía antes, como el reiki, como el karmic reiki, ¿cómo se llama? O bueno, pues no sé, ahora no se me ocurren, pero el reiki de las hadas, el reiki, bueno, hay reikis para lo que quieras. Entonces, el reiki esmeralda, reiki rainbow, mira, hay uno que es, yo con el inglés soy malísima, rainbow, bueno, arcoíris reiki, mejor se me da el español, que también viene de viene del linaje de Reiki Usui, pero ya lo que hace es transmutar la energía Reiki, no utiliza los símbolos, con lo cual no forma parte de ese linaje. Cuando un Reiki mantiene la presencia del Reiki y simplemente lo complementa, es una cosa. Cuando el Reiki ya pasa a un segundo plano y solo utiliza la transmutación, eso no es parte del linaje de Mikao Usui. ¿Está mal que aprendamos de estas cosas? No, por supuesto que no. Aprende todo lo que te dé la gana y aprende sobre todo aquello que te vibre, porque seguramente que aquello que te vibra es para ti. Así que bueno, pues no sé si este episodio ha sido muy claro, muy enriquecedor, pero es algo que yo normalmente sí que digo, ¿no? Cuando hablo con vosotros siempre os pregunto, ¿qué Reiki tienes? ¿No? Porque quiero saber si a qué símbolo, a qué le has dado más relevancia a tu maestro, a qué símbolos, si hay algún símbolo que yo enseño que tú no sabes, o al revés, o tú sabes algún símbolo que yo no enseño, o alguna... Me he encontrado con gente que no utiliza el antakarana, me he encontrado con gente que bueno, pues que ha sido iniciada
con unos símbolos, gente que no marca los símbolos, gente que sí los marca. Hay tanto por ahí que no pasa nada, está todo bien, pero que bueno, pues que uno puede no seguir el mismo linaje, ¿vale? Y seguir aprendiendo Reiki, seguir evolucionando y sobre todo seguir enriqueciendo, que eso es lo más valioso. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayas aprendido algo nuevo, por lo menos que haya despertado tu curiosidad para que empieces a buscar, para que empieces a investigar más, para que empieces a entender un poquito más qué es lo que estás manejando, de dónde viene. Es importante saber de dónde viene todo esto, de dónde viene tu linaje. La mayoría hablamos de Mikao Usui como si realmente practicáramos el Reiki original, pero la gran mayoría practicamos el Reiki que viene de la maestra Takata y de sus alumnos. Eso no quita de que podamos conocer, como bien digo todo este episodio, investigando cómo eran otras prácticas, para poder nosotros elegir y practicar e incorporar, como he hecho yo en algunas de mis técnicas, que me gusta probar lo que se hacía de manera ancestral, porque creo que tiene su valor, tiene su poder, ¿no? Así que, bueno, pues nada, un abrazo enorme. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar este episodio. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en el siguiente encuentro. Ya falta menos para los 21 capítulos, los 21 episodios, que bueno, va a ser el final. Y bueno, voy a darme un descansito del podcast. Así que un abrazo. Nos vemos.